Bueno, hola a todos, los saludos. Yo soy Víctor Díaz, soy neurólogo de la Clínica Pasteur. Realmente trabajo ahí, ex estudiante de la Universidad del Comahue. Y bueno, fui invitado para compartir con ustedes una charla sobre ACV. Así que vamos a ver algunas diapositivas, vamos a ir hablando y después podemos al final hacer algunas preguntas, ¿sí? Ir, no, muy bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar sobre accidente cerebrovascular, ¿sí? Conocido también como ictus o stroke, ¿sí? Representa un compromiso del parénquima cerebral, ¿sí? Secundario a la alteración de la irrigación, ¿sí? O sea, es por oclusión o daño de un vaso, irrigación del cerebro, ¿no? Los podemos dividir a grandes rasgos. Cuando uno habla de stroke o de ictus, sin especificarlo, la idea que se nos tiene que venir son dos cosas. Una es un accidente isquémico, ¿sí? El cual es consecuencia de la obstrucción de un vaso, que puede ser reversible o no, ¿sí? En el caso de los AIT cuando es transitorio, o de la rotura de un vaso, que en ese caso vamos a estar frente a una hemorragia. Acá vemos, ¿sí? El caso de una hemorragia y acá vemos el caso de la oclusión de un vaso y de un ACV isquémico, ¿sí? En un infarto del sistema nervioso central o ACV, se producen muertes neuronal, digamos, ¿sí? Produce muerte neuronal, ya sea en el cerebro, pero también, para no olvidar, puede ocurrir en la médula espinal o en la retina, ¿sí? Esto también se interpreta fisiopatológicamente y en el diagnóstico, al momento del diagnóstico como un stroke o como un accidente cerebrovascular, ¿sí? Pueden haber stroke tanto de la retina como de nervio óptico, de la médula espinal o de un par craneal, ¿sí? Se define esto puede ser de dos maneras, ¿sí? Una es por anatomía patológica, es decir, si tenemos un paciente que hiciéramos una, eh, bueno, no sale ahora la palabra, pero bueno, eh, si analizáramos el cadáver de una persona, podríamos, por ejemplo, diagnosticar anatomopatológicamente que hay una lesión isquémica focal, ¿no? Autopsia, no me salía la palabra. Lo otro es, que eso es en el caso de que uno quiera estudiar o, no sé, causa de una muerte, ¿sí? En la medicina forense, por ejemplo. La otra forma es por medio de evidencias clínicas de una lesión isquémica. En este caso, por ejemplo, cuando un paciente presenta un déficit neurológico que persiste más de determinado tiempo. Se habla más de 24 horas, pero actualmente se sabe cuando un déficit dura más de 3 horas, lo más probable es que se esté tratando de una CB y no de una IT, ¿sí? Las definiciones anteriores decían que un paciente hasta 24 horas, un foco que revierte, probablemente sea una IT. Bueno, hoy se sabe que ya más de 3 horas es raro que no quede una lesión, aunque sea pequeña, a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, stroke isquémico, episodio brusco de disfunción neurológica o foco, ¿sí? Causado por un infarto cerebral de la médula o de la retina. Y stroke silente, que es algo con lo que nos podemos encontrar en la práctica diaria, es la presencia de imágenes o pruebas neuropatológicas de infarto en el sistema nervioso central sin un foco, sin que el paciente haya tenido un foco, ¿sí? Eso no suele pasar a veces, por ejemplo, que los pacientes vienen con un malestar, un decaimiento, por algún motivo alguien les pide una resonancia y se ve que tuvo una CB, ¿sí? Eso sería un stroke silente. Son bastante frecuentes, ¿sí? Epidemiología respecto a esto es la tercera causa de muerte en países desarrollados, ¿sí? Primero están las cardiopatías y las neoplasias y es la primera discapacidad en adultos, o sea que es una patología muy prevalente y muy importante respecto al peso de discapacidad que genera, ¿sí? Principal causa de déficit focal agudo en mayores de 65 años. Esta distinción es importante porque en edades de gente más joven hay otras causas que pueden producir déficits focales y que son más frecuentes. Por ejemplo, pacientes jóvenes diabéticos, hipoglucemia o pacientes epilépticos, etcétera, ¿sí? Hay una incidencia de 9 en cada 1000 habitantes mayores de 60 años y de 18 cada 1000 habitantes mayores de 65 años. Fíjense que la edad es muy importante en relación a los strokes, ¿sí? Obviamente es un importante problema de salud pública en la Argentina
y genera una carga significativa de enfermedad por años de vida saludables perdidos por discapacidad y muerte prematura. En la práctica diaria, la gran mayoría de los pacientes que tienen ACV, a no ser que hayan sido ACV muy pequeños y que hayan tenido una recuperación muy completa, muchos de estos pacientes terminan con certificado de discapacidad y dejan de ser activos laboralmente, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que tenemos para la producción de un ACV isquémico, quiero aclarar que vamos a estar hablando de ACV isquémico, ¿no? Por ahí no lo dije antes, pero la charla va a ser más sobre ACV isquémicos, ¿sí? Pero bueno, dentro de los factores de riesgo para los ACV isquémicos, tenemos factores de riesgo que se clasifican en modificables y no modificables. ¿Por qué es importante esto? Porque claramente los factores de riesgo modificables nosotros podemos tener una injerencia para tratar de prevenir, ¿sí?, esta patología. Los no modificables son la edad. Paciente que tiene más de 65 años va a tener más riesgo, como veníamos viendo. Pacientes de sexo masculino va a tener más riesgo. Factores genéticos, hay personas que tienen determinadas enfermedades que predisponen más a tener ACV, y el hecho de tener un ACV previo aumenta mucho el riesgo de prevenir. También, por ejemplo, la población afroamericana tiene más riesgo de ACV y hay algunas otras cuestiones. Pero bueno, esos son los más importantes dentro de los no modificables. Ahora, los modificables, que son fundamentales, que son los que nosotros tenemos que apuntar a tratar, ¿no? Encontramos la hipertensión, la fibrilación auricular, que es una causa muy frecuente de ACV, la diabetes, ¿sí?, muy frecuente también, la enfermedad coronaria, la dislipemia, el tabaquismo, la obesidad, el alcoholismo y el sedentarismo, ¿sí? Nosotros en nuestros consultorios de medicina general o de medicina clínica o cualquiera sea, digamos, el acercamiento que tenemos que tengamos con un paciente y que tenga alguno de estos factores, es siempre importante no dejar de pasar la oportunidad, por lo menos de aconsejar o de direccionar para que el paciente tenga un acompañamiento y trate esto, ¿no? Hay mucha gente que no va nunca al médico por ejemplo, caen y tienen el primer contacto, lo tienen con uno, y bueno, uno aprovecha de dirigirlo, decirle, bueno, ocupémonos de esto, de pedir a veces un laboratorio, de medir la presión e ir viendo estas cuestiones, ¿no? Pero estos son los más importantes porque son los que podemos modificar para hacer prevención de esta enfermedad, ¿no? Bueno, hablando respecto a la fisiología de los ACVs, como se trata obviamente se trata de una alteración de la irrigación en un sector del cerebro, ¿no? Pero es muy importante comprender, ¿sí?, que el cerebro tiene su propia autorregulación, eh, que depende de principalmente la presión arterial media, ¿sí? Entre 50 y 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, la, la perfusión cerebral se mantiene prácticamente constante. Por debajo de esos valores, por debajo de 50 de presión arterial media, se empieza a producir como un colapso de los vasos, se puede empezar a producir un colapso de los vasos, y por encima de esas presiones se pierde el tono constrictor de los vasos, se pierde la autorregulación, entonces la presión que empieza a manejar el cerebro es mucho, mucho más alta. Y eso puede generar problemas secundarios importantes, ¿sí?, como por ejemplo la hipertensión endocraniana, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante? Como decíamos recién, cuando hay una isquemia, nosotros lo que vamos a tener es una alteración de la perfusión en la zona que se esté infartando. Y dentro de esa zona vamos a encontrar que no es todo, no, la afectación del flujo sanguíneo no es igual en todas las partes, ¿sí? Hay algo que se denomina, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, pero hay algo que se denomina el core de la lesión, que es el centro o es la lesión o es el lugar en el que más está afectada la perfusión, y de forma excéntrica, es decir, de adentro hacia afuera, desde el core hacia afuera, la perfusión va de forma paulatina mejorando, ¿sí? Llegamos desde la zona donde está más afectada o comprometida hasta las zonas en las que está normal, ¿sí? Lo normal del flujo sanguíneo cerebral es que esté por arriba de 50 milímetros cada 100 gramos de cerebro minuto, ¿sí? Oligoemia, es decir, cuando ya está empezando a haber una falta de sangre, de entre 35 mililitros cada 100 gramos minuto, ¿sí? Después, cuando se baja por debajo de los 20 mililitros minuto, empieza a haber alteración
de la transmisión sináptica y por debajo de 10 mililitros se empieza a producir la muerte cerebral, ¿sí? Acá volvemos a lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Acá, esta sería la zona del core isquémico, que es la zona ya más dañada y normalmente es la zona que se daña y ya es irreversible. Pero nosotros tenemos un área circundante en la que está la perfusión está alterada y en esta zona hay neuronas que todavía pueden rescatarse. Entonces, por eso es tan importante conocer esto y nuestros esfuerzos van a ir dirigidos a salvar esta zona, ¿sí? Fíjense acá, como decíamos, alteración en la perfusión de 10 a 18 mililitros cada 100 gramos minuto, produce parálisis neuronal y una isquemia que todavía es reversible. Pero por debajo de los 10 mililitros ya la alteración produce alteraciones de la difusión, llevando a isquemia irreversible y edema citotóxico. Y las células van a entrar en apoptosis y en necrosis y ya no van a ser recuperables, ¿sí? Acá tenemos unas imágenes en resonancia que permiten ver, ¿sí? Cómo está acá la zona del núcleo del infarto o el core del infarto, ¿sí? Y después esto nos muestra la zona de penumbra, ¿sí? La zona de penumbra que está acá naranja. Esta es la zona que nosotros podemos salvar, ¿está bien? Y esta es la que nosotros tenemos que maximizar los esfuerzos para poder recuperar, porque obviamente está ese concepto de que digamos, tiempo cerebro y todo lo que nosotros podamos actuar rápidamente para proteger eso es en beneficio del paciente, ¿no? Y de disminuir la secuela o las alteraciones que pueda tener posteriormente, ¿sí? Acá venimos, mostramos un ejemplo de qué es lo que pasaría si logramos la reperfusión o la no reperfusión, ¿sí? Fíjese que tenemos el core isquémico, la zona de penumbra, un paciente que es reperfundido, es tratado, termina produciéndose un infarto relativamente pequeño, en un cambio un paciente que uno queda libroso, azar, y por ahí uno no puede hacer los cuidados necesarios, ese paciente termina teniendo un infarto mucho mayor con la discapacidad y los problemas que eso implican para la persona, ¿no? Acá vemos un poco un diagrama que nos ayuda a entender cuáles son algunos de los mecanismos que se van produciendo, la cascada de eventos que se va produciendo que van llevando al daño celular. Obviamente, el inicio de todo es la reducción del flujo sanguíneo, ¿sí? Esto comienza a disminuir o a depletar las reservas de energía y a producir disfunción en primera instancia de la bomba sodio-potasio, ¿sí? De la membrana, que es la que ayuda a mantener la homeostasis. Eso va a producir acidosis, despolarización de la membrana, liberación de mediadores excitatorios como el glutamato que activan sus receptores, apertura de canales de calcio y ese aumento del calcio intracelular lleva a la activación de proteínas que de lipasas, proteasas y demás que van a llevar a la célula, a la neurona, a la apoptosis, ¿sí? Con el consiguiente daño eh, celular irreversible, ¿sí? Eh, Después también hay daño, obviamente hay daño por necrosis, por las células que se lastiman directamente y demás. También hay producción de radicales libres, de peroxidación de lipídica, ¿sí? Y hay un daño que a veces cuando uno hace la reperfusión se produce inflamación y liberación de citoquinas inflamatorias y eso también puede producir un daño secundario, ¿está bien? Pero esto más o menos nos ayuda a ver cómo esa reducción de flujo termina produciendo vía apoptosis la muerte de las neuronas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de ACV isquémico, y esto es algo que yo siempre insisto cuando charlamos con los residentes y demás, es nosotros cuando estamos frente a un ACV tenemos que preguntarnos cuál fue la causa de ese ACV, ¿sí? Está bien, tenemos el diagnóstico de que tenemos un ACV, sabemos que es un ACV isquémico, estamos parados en este momento y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué se causó este ACV? Eso nos va a ayudar a ver qué estudios debemos pedir y también qué tratamiento y qué prevención vamos a hacer en este paciente. A grandes rasgos se pueden dividir, vamos a ir charlando algunos, por ejemplo, hay ACVs que son de mecanismo trombótico, es decir, secundario a la oclusión de una arteria cerebral intracraneal o extracraneal por un trombo, ¿sí? O una que pueda sentar o no en una placa aterosclerótica.
Otro tipo de ACV, digamos, otro fenotipo de ACV es el ACV embólico, ¿sí? Que es debido a la oclusión de una arteria por un émbolo originado en otro punto del sistema vascular, pudiendo este émbolo provenir ya sea del corazón o de otra arteria, en lo que sería una embolia arterioarterial. ¿Está bien? Y hay algunos tipos de ACV que se llaman hemodinámicos que ocurren en las zonas limítrofes entre dos territorios arteriales, ¿sí? Eh, y esto se debe al descenso de la perfusión global cerebral, lo que hablamos antes de la regulación, y al bajo gasto. Entonces eso produce una hipotensión arterial y favorece la aparición de isquemia en las zonas que son más sensibles a esto, ¿sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo de ACV hemodinámico, ¿sí? En el territorio de la pradera. Acá, en estas zonas donde se une la circulación de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral anterior, ¿sí? Ahí terminarían las últimas ramitas, entonces como una hipoperfusión probablemente sostenida. Esa zona que es más sensible a los bajones de presión se produjo como una isquemia medio difusa que no responde tanto a un territorio vascular marcado, ¿sí? Acá vemos lo mismo, ¿está bien? Y acá también. Vemos ahí como en un territorio de pradera empiezan a aparecer esas isquemias, ¿sí? Siguiendo un poquito más con esto de la clasificación, hablando de los strokes isquémicos, que son el mayor porcentaje, un 85%, vean cómo acá se van desglosando las distintas causas de stroke isquémico. El aterosclerótico, ¿sí? A los ACVs lacunares, que son por enfermedad de las arterias penetrantes, ¿sí? El ACV cardioembólico, o embolígeno, que puede ser por una fibrilación auricular, por una enfermedad valvular, por un trombo ventricular o algunas otras causas, como puede ser una endocarditis marántica o una endocarditis séptica, etcétera. Hay un grupo de ACVs que a veces permanecen como criptogénicos, que pueden deberse a enfermedades inmunitarias, a enfermedades congénitas, a alteraciones congénitas, ¿sí? Y después hay un 5% que son ACVs de otras causas que son menos comunes, pero que se suelen ver, como puede ser una disección, abuso de drogas, migraña y demás, ¿sí? Hay una clasificación fenotípica que se llama ASCOT, que es, vamos a decirlo muy sencillo, es una mnemotecnia que nos ayuda a pensar en las distintas causas de ACV, ¿sí? Fíjense que la A corresponde a aterosclerosis o aterotrombótico, es una de las causas que puede corresponder. La S es de small, hace referencia a los ACV de pequeños vasos o ACV lacunares, como decíamos recién. La C viene de patología cardioembólica o patología cardíaca o de otras, y la D de disección, ¿sí? Recordar esta mnemotecnia nos va a hacer siempre pensar en las distintas causas de ACV, ¿sí? Simplemente sirve para eso, ¿sí? Entonces decir, bueno, esta ACV es aterotrombótico, es cardioembólico, y ir pensando y ir analizando cada caso en particular, ¿sí? De lo mismo. Bueno, acá hablamos de, por ejemplo, de los ACV aterotrombóticos, ¿sí? Estos corresponden al 20% de los ACV isquémicos. Fíjense cómo se ve en esta imagen una placa, ¿sí? De ateroma que está ocluyendo la arteria carótida interna, ¿sí? Entonces, probablemente si este paciente tuvo en el terreno ipsilateral de esta arteria una ACV o una isquemia, y yo voy haciendo los estudios, encuentro esto, yo presupongo que probablemente esta placa que está complicada ha liberado un trombo y ha embolizado y ha producido la ACV, ¿sí? Criterios clínicos sugestivos: soplo cervical ipsilateral a zona isquémica. Hay test previos, es decir, que eso habla de que hay un vaso que está enfermo, que el paciente tenga cardiopatía isquémica, que tenga claudicación intermitente. Eso habla de enfermedad panvascular y un déficit neurológico que va progresando, ¿sí? Generalmente se va instalando con el pasar de las horas. Eso es más a favor de un ACV aterotrombótico, ¿sí? Porque es un ACV que se va como complicando en base a cómo está esa placa inestable, ¿no? Los ACV lacunares corresponden al 25% de los ACV isquémicos. Son ACVs pequeñitos, miden menos de 2 centímetros o de 1,5 cm, como dice acá, y se producen generalmente por la oclusión de una arteria perforante, ¿sí? Debido a la hipolianinosis. Tiene mucho que ver con la hipertensión. Fíjense acá, por ejemplo, en esta imagen, que debería esto ser igual, esta zona igual a esta, y acá vemos una hipodensidad muy chiquita que acá no se ve, ¿sí? Eso es un ACV lacunar isquémico.
Es muy sugestivo de un paciente. ¿En qué pacientes yo debería sospechar esto? Bueno, pacientes que son hipertensos, pacientes que presentan una clínica determinada, porque al ser ACVs muy pequeños, son ACVs que tienen clínicas de presentación muy típicas. Entre esas están un síndrome motor puro, como puede ser una hemiparesia, un síndrome sensitivo puro, como puede ser una hemianestesia. Pueden tener una mezcla de ambos, cuadro sensitivo-motor, pueden tener una hemiparesia atáxica o un síndrome de Disartre y mano torpe, ¿sí? Esos son, cuando uno hace un examen físico-neurológico, encuentra estas presentaciones, nos hace sospechar en una ACV lacunar, ¿sí? No tienen manifestaciones corticales. ¿Qué significa eso? Es decir, no están afectando corteza porque son ACVs pequeños de las penetrantes, es decir, están en el centro acá del cerebro. Ahora, ¿qué es esto de las manifestaciones corticales? Bueno, ahí lo vamos a estar un ratito, acá todavía no está. ACV cardioembólico. Bueno, un ACV cardioembólico corresponde al 20% de los ACV isquémicos. ¿Qué cosas nos hacen pensar en ACV cardioembólico? Bueno, acá está la primera cosa, ¿sí? Son ACV que generalmente, como se ven embolias, suelen ser múltiples. Fíjense que acá tenemos una isquemia, 2, 3, 4, 5, 6, de los dos lados de distintos territorios, de vasos de distintos territorios. Fíjense en esta imagen de tomografía, cómo se ven acá una hipodensia acá, otra acá, ¿sí? Esto es bastante típico de los ACVs cardioembólicos, ¿sí? ¿Qué lo caracteriza un déficit neurológico máximo desde el inicio? Es decir, va un trombo que ocluye un vaso terminal y produce el paciente debuta ya con un déficit neurológico desde el principio, totalmente, o sea, un déficit neurológico muy marcado desde el principio. Distinto, por ejemplo, como puede pasar en una ACV lacunar o a veces en un aterotrombótico, que la placa se va instalando, de a poco empiezan a dar síntomas paulatinamente. En esto es al revés. Generalmente se dan durante la vigilia y en periodos en relación a los ejercicios, ¿sí? A veces puede haber existencia de embolias en otros órganos y hay déficits neurológicos correspondientes a distintos territorios arteriales. Si son pacientes que por ahí tienen una paresia de un lado, de la otra pierna, en un brazo, que tienen mareos, que tienen múltiples síntomas, no es que tienen una manifestación, no sé, en un hemicuerpo. Puede ocurrir, pero muchas veces cuando uno ve distintas manifestaciones que, que nos orientan a afectación de distintos territorios, uno puede empezar a presuponer que hay algo que que está faltando múltiples territorios, ¿no? Cerebral. Bueno, vamos a hablar un poquito, estuvimos hablando ya entonces del diagnóstico del ACV, ¿sí? Que el ACV se produce por la oclusión de un vaso, que hay distintas cosas que pueden producir esa oclusión, hay distintos mecanismos fisiopatológicos, que la fisiopatología común de esto termina siendo la disminución del flujo sanguíneo que se torna irreversible, ¿sí? Que hay zonas de daño ya establecido y zonas de penumbra que son las que debemos cuidar. Bueno, hasta ahí venimos bien. Ahora vamos a hablar un poquito del manejo. Acá, este es el consenso que se hizo en el 2019 de acá de Argentina. Está muy bueno, si quieren buscarlo, yo dejé ahí los datos. ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos que pensar? Obviamente, tiempo, cerebro, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos un nivel de alarma muy, muy bajo respecto de la sospecha de una ACV, ¿sí? Esta es una mnemotecnia que sirve, que es fast, que es muy buena por ahí para enseñarla o para aplicarla, sobre todo con personal administrativo o instruir a a la población en general, ¿sí? Que nos hace ver algunos de los signos importantes. Por ejemplo, si el paciente tiene alguna alteración del movimiento de la cara, si tiene caída de algún brazo, si tiene alguna alteración del lenguaje, ¿sí? Y el tema del tiempo y la rapidez con la que hay que actuar, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de las veces muchas veces interroga a pacientes que subestiman síntomas o decir, me mareé, sentí como menos fuerza en el brazo y me acosté a dormir a ver si se me pasa y la gente no tiene a veces esa alarma. Y eso es responsabilidad estrictamente nuestra de educar a las personas para que ante, por ejemplo, alguno de estos síntomas con esta mnemotecnia que es bastante fácil de aplicar, puedan ellos tener un bajo índice de alarma para concurrir rápidamente a una guardia o un servicio de urgencia, ¿está bien? Bueno, en el manejo prehospitalario,
la evaluación prehospitalaria, cuáles son las cosas importantes que en un paciente que tiene un potencial stroke. ¿Sí? Por un lado, es muy, muy importante, en todo paciente, siempre en la evaluación de todo paciente vamos a tener el ABC, ¿sí? Esto lo sabe más la gente de emergencia, pero en todo paciente el ABC es fundamental. Pero entre las cosas que destacan en un paciente que sospechamos ACV, que no debería dejar de tenerse una determinación de la glucemia, ¿sí? En ese momento, porque uno de los confundidores más importantes, y por la frecuencia de la diabetes, con respecto a un ACV, puede ser una hipoglucemia. ¿Está bien? Entonces, un paciente que concurre a una guardia que tiene un déficit neurológico, una de las primeras cosas que yo tendría que estar haciendo los primeros 5 o 10 minutos es evaluándole la glucemia capilar, ¿sí? Lo segundo que hay que hacer es empezar a evaluar el comienzo o el tiempo de comienzo de los síntomas, ¿sí? Eso se puede preguntar de distintas maneras. Una de las más comunes es cuando no sabemos, cuando la paciente, si alguien lo vio y te dice, mira, yo estaba tomando mate con él y empezó hace 30 minutos, ya sabemos que hace 30 minutos. Pero si no, el momento que se toma como comienzo de la CB es la última vez que al paciente se lo vio bien, ¿sí? Y eso puede ser, por ejemplo, incluso tomarse con respecto a una llamada. Es decir, yo hace 2 horas hablé con mi mamá y ella me respondió y estaba completamente normal. Cuando llegué a casa la vi y ya no podía hablar y estaba caída en el suelo. Bueno, entonces el inicio de la CB se toma en el momento en el que se hizo las llamadas, ¿se entiende? Definir eso es muy importante porque es lo que nos va a permitir ver si el paciente es candidato o no para tratamientos como la trombolíticos eh, o la trombectomía, ¿sí? Y otra cosa muy importante para recalcar en el manejo inicial de un paciente con stroke es si sospecho que tiene una CB, no tengo que hacer intervenciones a priori con la presión, excepto que tengamos presiones demasiado elevadas, pero si no, no tocarlo. Si un paciente que tiene sospecho una CB tiene 170, 180 de presión, no hago nada, ¿sí? Después, en la fase hospitalaria, obviamente vamos a tener la unidad de emergencia, servicio de imagen, la terapia, el laboratorio. Lo que nosotros deberíamos hablar, lo que se habla generalmente es que la primera hora es la más importante y dentro de esa primera hora nosotros ya deberíamos, entre que llega el paciente y empieza a recibir el trombolítico, no debería pasar más de 1 hora. Es como un estándar que se tiene y que sería el ideal que pudiera lograrse, digamos, en las instituciones de la zona, ¿no? En la evaluación inicial de un paciente con stroke, obviamente tenemos que hacer un muy buen interrogatorio, pero muy dirigido porque uno no puede a veces tomarse tanto tiempo, ¿sí? Factores de riesgo cardiovascular, que nos va a ayudar a decir algunas cuestiones, y horario de inicio de la sintomatología son de los datos más importantes que se van a ver. Después hay que hacer una evaluación del déficit neurológico. Esto va a incluir un examen neurológico que muchas veces es más acotado, ¿sí? O sea, es un examen neurológico que debe ser completo, pero rápido y a veces muy focalizado para ver cuál es el déficit, ver si hay un déficit primero y si ese déficit está, para poder cuantificar y ponerle un puntaje de qué tan importante es, ¿no? También tenemos que controlar distintas variables, como son la TA, saber por lo menos qué TA tiene el paciente, saber qué temperatura, la glucemia, como dijimos que era una de las cosas más importantes, y después se va a hacer un laboratorio general, que normalmente tiene hemograma, función renal, eritrosedimentación y tiempos de coagulación. Esas son las cosas más importantes que se piden en un laboratorio. De esto, lo más importante siempre es la glucemia, ¿sí? Por lo que les expliqué antes, por la prevalencia de la diabetes y por la prevalencia de la hipoglucemia como un síntoma confundidor con ACV. ¿Está bien? Y después también hay que realizar un electrocardiograma que nos va a ayudar al saber si ese paciente, por ejemplo, está teniendo un ACV cardioembólico, si encontramos una arritmia como una fibrilación auricular o un flutter auricular que son altamente embolígenos. ¿Está bien? Vamos a pasar. Bueno, ¿cuáles son algunos simuladores, algunas patologías que pueden simular stroke? Bueno, acá tenemos enumeradas algunas, ¿sí? Las causas psicógenas es una de las que puede afectar, que puede confundirse. Esto se suele ver, es difícil a veces diagnosticarlo, pero bueno, hay que tener por lo menos una sospecha, ¿sí? Y normalmente uno encuentra inconsistencias en el examen físico en un paciente que cae con un cuadro psicógeno.
ejemplo, normalmente no producen afectación de pares craneales, esos cuadros no presentan una distribución vascular de la afectación, es decir, de la anatomía no se corresponde con una afectación vascular y un examen inconsistente, etcétera. ¿Sí? Otra confundidor con los ACV pueden ser las convulsiones, ¿sí? Generalmente si el paciente tiene historia de convulsiones, si el paciente tiene un periodo posictal y demás, ¿sí? Esas son cosas que nos pueden orientar más para una cosa u otra. Obviamente la hipoglucemia, que es la que venimos nombrando como muy importante. Bueno, ahí el paciente tiene historial de diabetes, tiene valores bajos de glucosa, tiene deterioro de la conciencia, son cosas que pueden orientar hacia hipoglucemia, ¿sí? Migraña con aura, muchas veces la migraña o migrañas complicadas o migrañas complejas pueden producir a veces déficit transitorio, ¿sí? Yo una vez tuve un paciente de 18 años que cayó con una afasia, como que tenía ACV, andábamos corriendo para todos lados y terminó siendo una migraña compleja, ¿sí? Entonces tenerlo en cuenta. Bueno, la encefalopatía hipertensiva que puede dar síntomas, puede dar convulsiones, puede dar síntomas focales, puede dar confusión, ¿está bien? Una encefalopatía de Wernicke, ¿sí? Si el paciente tiene antecedentes sobre todo de abuso de alcohol, ¿sí? Y además si hay ataxia, oftalmoplejía, confusión, ¿sí? Y después algunas otras patologías que también pueden dar focalidad, como son los abscesos, los tumores, o a veces la toxicidad por drogas, como el litio, la fentanila, la carbamazepina, ¿está bien? Estas son algunas de las cosas que nosotros deberíamos tener en mente cuando estamos evaluando un paciente con ACV. No olvidarnos de hacer diagnósticos diferenciales. ¿Está bien? Acá vemos la escala de NIH. Obviamente que nosotros necesitamos usar un lenguaje común, ¿sí? Con el que nos podamos comunicar todos los médicos y saber cómo está el paciente y que nos dé una idea de su estado y del grado de compromiso. Bueno, para eso se utiliza la escala de NIH, ¿sí? Que van a ver que evalúa distintos ítems, por ejemplo, nivel de conciencia, parálisis facial, si hay ataxia o no, la sensibilidad, la fuerza de ambos miembros superiores, de ambos miembros inferiores, de si el paciente responde a preguntas, a órdenes, cómo está la mirada del paciente, si hay parálisis de la mirada, si hay desviación de la mirada, si hay disartria, si hay alteraciones del campo visual, la fuerza, la pierna derecha, de la fuerza ya lo habíamos dicho, y si hay extinción o inatención, ¿sí? Se van a ir evaluando, se va a ir puntuando cada uno de estos ítems, ¿sí? Al lado de la cama del paciente, y en la sumatoria de cuántos puntos nos dé eso, nos va a dar, digamos, una clasificación o nos va a orientar a entender más o menos cómo está el paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene un NIH de 0 no tiene síntomas de stroke, puede haber sido una IT. Un paciente que tiene un NIH de 1 a 4, pensamos en un stroke pequeño, ¿sí? De 5 a 15 un stroke por lo menos de moderado tamaño. Ahora, fíjense esto, stroke con NIH de más de 20, estamos pensando ya en cuadros severos, ¿sí? Es decir, un compromiso de parénquima cerebral muy grande, y eso nos puede condicionar cosas como el tratamiento o la evolución, o nos puede hablar pronósticamente cómo va a andar ese paciente, ¿sí? Bueno, obviamente acá reiteramos un poquito, ¿sí? En la paciente con sospecha de stroke, los estudios que tenemos que hacer rápidamente son, bueno, la función renal, electrolitos, hemograma, ¿sí? Reconteo de plaquetas, marcadores cardíacos, se piden en algunos lugares, troponinas y demás. RIN, si tenemos alguna sospecha que tenga alguna alteración de anticoagulación, ¿sí? De la coagulación, y el electrocardiograma, ¿sí? Fundamental siempre acordémonos de la glucemia, ¿sí? Fíjense que lo que ponemos como recordar. Si no hay tiempo, o si el tiempo que tenemos para tratar al paciente es limitado, nosotros teniendo solo una glucemia y una neuroimagen, ya podríamos tomar la decisión de trombolizar. Con esas dos datos nada más, ¿sí? A veces se pide el laboratorio, se hace todo, pero teniendo solo esto y si el tiempo apremia, se puede trombolizar al paciente, ¿sí? Dentro de neuroimágenes, planteémonos de la siguiente manera. Estamos sospechando de stroke en un paciente, tiene un déficit focal, como ya veníamos charlando, entonces el paciente procedo a hacerle una neuroimagen, ¿sí? La neuroimagen, el, el concepto que ustedes se tienen que llevar, lo más importante es que nos permita distinguir si estamos ante un evento hemorrágico o isquémico, porque los tratamientos van a ser diametralmente opuestos, ¿sí? Entonces, normalmente
se hace una tomografía porque es lo que se tiene acceso más rápido y se ha visto tanto en los consensos, por ejemplo, en el consenso que yo le mostraba, como en otros lugares, que costo-beneficio la tomografía sigue siendo la imagen de elección, excepto que tengamos mucha disposición de resonancia y tengamos un paciente que ha llegado con mucho tiempo de sobra, vamos a decirlo así, pero si no, con una tomografía ya se puede definir y definir una terapéutica para un paciente. Como les decía, si yo tengo un paciente con un déficit focal de 1 hora de evolución, 40 minutos, por ejemplo, le hago una tomografía, evalúo que tiene una hemiparesia, bien, tiene el foco, le hago una tomografía, no veo sangre, yo ese cuadro lo asumo como un ACV isquémico, ¿sí? Ahí ya tengo el diagnóstico, tengo encaminado y ya sé cómo debo tratarlo. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Eh, a mí fue una de las cosas que más me gustó de neurología, ver que a veces uno, solo con el examen físico y con un estudio que te descarta solamente el sangrado, vos ya intuís y ya puedes saber que tenés una. Muchas veces ha pasado que eso puede terminar a posterior habiendo sido un posictal, una hipoglucemia, ¿sí? Alguna cuestión distinta, pero bueno, para tomar decisiones terapéuticas en estas cosas que apremian, nosotros con eso nos es suficiente y podemos realizar el tratamiento de un paciente, ¿sí? En una tomografía, que sería el estudio de elección, por la rapidez y por la información que nos brinda, podemos encontrar distintos signos directos y a veces indirectos de el compromiso isquémico, ¿sí? Dentro de los directos tenemos, por ejemplo, la disminución de la ansiedad, ¿sí? Que pueda atenuar la nitidez de alguno de los núcleos o del ganglio de la base. Se puede producir una hipodensidad córtico-subcortical y eso nos puede estar hablando del ACV. Con respecto a edema cerebral, puede haber borramiento de la ínsula. Acuérdense que como es una lastimadura, eso se empieza a hinchar, entonces por ejemplo se pueden borrar algunos surcos, como puede ser la ínsula. Los surcos donde está la ínsula se pueden desaparecer. A veces se produce esta atenuación de diferenciación entre la sustancia gris y cortical y la blanca subcortical, o se puede comprimir algún ventrículo porque se edematiza el cerebro y se comprime algún ventrículo, ¿sí? Signos indirectos, por ejemplo, el signo de la cuerda o de hiperdensidad de la arteria cerebral. Vamos a ver algunas imágenes, ¿sí? Acá en la primera, se ve como, por ejemplo, acá se ve más marcado el núcleo ventricular, ¿sí? Que en este lado. ¿Está bien? En esta otra imagen ustedes pueden ver acá cómo se borró este ganglio de la base, se ve ahí quizás, no sé si lo pueden ver bien, pero de este lado, del lado izquierdo, no se logra ver bien. Y acá cómo se ve en este ganglio de la base una hipodensidad clara, triangular, ¿sí? Todos esos son signos de isquemia en la tomografía, ¿sí? Ahora fíjense y comparen, ¿no? La mitad de acá para acá y de esta mitad para acá, cómo en este sector se puede distinguir la corteza, ¿sí? Y algunos surcos, y cómo acá desaparecen todos los surcos, se ve una masa homogénea, hipodensa, en la que no podría yo distinguir dónde hay corteza y dónde hay sustancia blanca. Acá pasa algo similar, es menos notorio que en esta imagen, pero pueden ver cómo se desaparecen los surcos. Yo veo un surco acá, quizás acá un poquito. Comparen con este, lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿se entiende? Y aparte que acá se ve también como una especie de masa homogénea, más hipodensa, que de este lado no se ve. Entonces acá tenemos una zona de isquemia. Y esto es lo mismo, acá se ve una hipodensidad que va en esta zona que yo estoy marcando, que si comparamos con el otro lado se ve distinto, se pierde la diferenciación, se ve más hipodenso y se ve más edematizado, ¿está bien? Se ve negro así hinchado, entonces se borran los surcos, ¿sí? Vamos acá, bueno, lo que yo les explicaba, la ínsula es esta zona que está acá se encuentra la ínsula. Fíjense cómo hay un ribete que es bastante característico, que son los labios de la cesura silviana, y cómo eso empieza a desaparecerse. Por ejemplo, acá se ve claramente este labio de la cesura silviana y de este lado no se ve. Eso porque acá se está produciendo una isquemia y se está edematizando, ¿sí? Acá también se puede ver lo mismo, ¿sí? Acá no se ve más edematizado, se ven menos surcos y acá sí se ve bien, se dibuja bien la ínsula. ¿Está bien?
Bueno, fíjense que otro de los signos que decíamos era el tema de la compresión ventricular. Acá vemos que hay un ventrículo que se ve claramente y de este lado no lo vemos. Es decir, esta masa de isquemia está edematizándose y está comprimiendo el ventrículo. Lo mismo ocurre acá, tenemos un ventrículo del lado derecho y del lado izquierdo desaparece y vemos esta imagen hipodensa que está empujando y apretando el ventrículo. Acá, siendo una imagen un poquito menor, de menor tamaño, pero de todas maneras vemos cómo abomba el ventrículo hacia adentro distinto del de este lado. ¿Está bien? Y después el signo de la arteria cerebral media hiperdensa es esto que se ve acá, ¿sí? Acá donde se forman las arterias cerebral media, cómo se ve una de las dos que se ve como un cordón marcado, acá se ve mucho más claro, y eso nos habla de que probablemente ahí haya un trombo que esté ocluyendo, ¿sí? Es un signo ya que es muy indicador de ACV. ¿Sí? También podemos hacer dentro de las neuroimágenes una resonancia de cráneo. Las secuencias que más nos ayudan es la difusión, ¿sí? La difusión nos permite ver signos precoces de infarto, nos permite ver el movimiento de las moléculas de agua. Entonces, es una imagen que tiene poca, digamos, precisión o poca nitidez, pero es muy sensible para mostrar esos cambios en los movimientos de agua. Y eso nos orienta mucho para ver si el paciente tiene una isquemia aguda o no, ¿sí? Es más sensible que la tomografía, mucho más sensible, ¿sí? El gradiente eco, que es un tipo de corte que se utiliza, un tipo de visualización en la resonancia, permite detectar si hay hemorragias antiguas o hemorragias pequeñas, ¿sí? Claro que cuando se sospeche disección arterial, se va a requerir o una angioresonancia, es decir, una resonancia que evalúe los vasos, o una angiotomografía. ¿Está bien? Vamos a continuar. Acá se encuentran, estas son imágenes de resonancia todas. Fíjense que es lo que yo les decía, la difusión es una imagen que no es tan nítida como otras imágenes dentro de la resonancia, otro tipo de imágenes, como puede ser el FLAIR, el T2, el GRE, pero nos permite ver claramente acá, en esta zona, por ejemplo, la alteración de la membrana que se va produciendo en esta zona de isquemia y cómo brilla. Y esa es la difusión. En el ADC, ¿sí? Fíjense cómo lo que es isquemia aguda restringe, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, ¿vieron? Una difusión en la que tenemos positivo acá que brilla, ¿sí? Y cómo se encuentra negro acá, eso es decir, que está restringiendo, que nos habla de un ACV agudo, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, difusión, el brillo en el territorio de la arteria cerebral media y acá se encuentra oscuro. ¿Está bien? Después, dentro de las neuroimágenes, hay otras imágenes que se pueden hacer. Se pueden hacer angiotac, angioresonancia, se puede hacer hasta una angiografía, resonancia por perfusión, pero cada uno de esos estudios va a ser acorde a la necesidad o al cuadro del paciente. Como ya les dije, solo con una tomografía nosotros ya podemos guiar el tratamiento trombolítico a un paciente y a veces sí hay que agregar una angiotac si sospechamos que vaya a requerir algún trombectomía o que sea un candidato para trombectomía, ¿sí? Como acá seguimos con las imágenes, podemos ver, fíjense cómo acá está esta zona brillando, que es la zona de la difusión positiva, es decir, acá se está lastimando las membranas y todo se está produciendo el infarto. Acá cómo se evalúa la zona de perfusión disminuida. Cuando uno hace el mismatch, que es una técnica que se hace con imágenes, se logra mostrar el core de la lesión y la zona de penumbra. Bueno, esto nosotros ya no lo vamos a salvar. Esto tiene ya menos de 10 mililitros cada 100 gramos minuto, ¿sí? De flujo sanguíneo cerebral. Pero esta zona en azul podemos nosotros intentar y debemos intentar cuidarla y preservarla para que el paciente tenga la menos problemas posible, ¿sí? Tratamiento médico general, bueno, ahí se incluyen varias cosas. Como dijimos, hay que monitorizar, ¿sí? Los signos vitales del paciente, frecuencia cardíaca, TA, saturación si hace falta, y obviamente evaluaciones neurológicas seriadas para ir viendo cómo está el paciente, ¿sí? Hay que mantener todos los normos posibles, ¿sí? Normotermia, normoglucemia, ver que el paciente tenga un medio interno que esté estable, ¿sí? Con respecto acá quizás como muy importante marcar lo de la presión.
como dice acá, se debe tratar la presión arterial elevada en pacientes con cifras tensionales extremadamente altas en mediciones repetidas y con evidencias clínicas de infarto, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, disección, embarazo o encefalopatía hipertensiva, ¿sí? Si el paciente tiene presiones de 180, yo ni se las voy a tocar, en principio, porque eso es un mecanismo de defensa que el cerebro permite para mantener la perfusión y la irrigación cerebral. Si yo se la bajo y se la normalizo en ese contexto, voy a estar agregando daño neurológico, ¿sí? Ahora, si esas presiones pasan por arriba de 220 miligramos, 120 milímetros de mercurio, yo sí voy a tener que bajarlo porque eso ya puede agregarme más daño porque se pierde la autorregulación y empieza a ser deleterio para el paciente y para su cerebro. Después, bueno, obviamente monitorizar la glucemia. No, nada más. Sí. Manejo de la TA, lo que decíamos recién, no se baja la presión a no ser que esté demasiado alta, ¿sí? Eh, el único requisito quizás es cuando un paciente es candidato para realizar trombolisis, la presión debería estar por debajo de 185 y 110 de la mínima, ¿sí? Es decir, que si yo voy a trombolizar al paciente y tiene 200 de TA, yo se la voy a descender un poco para que alcance estas cifras y así lo podamos trombolizar. Fíjense que eh, si el paciente es elegible para una terapia de reperfusión, pero tiene presiones más de 185, 110, las medicaciones que se recomiendan son la betalol, nimodipino, ¿sí? Es decir, medicaciones endovenosas de rápida acción que se puedan controlar bien y normalmente esto se controla en la terapia, ¿sí? Eh, bueno, eso por un lado. El tratamiento trombolítico específico es el RTPA, que es el activador tisular del plasminógeno intravenoso. Vienen en frasquitos así, que con un disolvente y un polvito que se ponen, se combina y se saca el peso, se saca la dosis de acuerdo al peso del paciente. El cálculo es de 0,9 miligramos kilo por los kilos que pesa el paciente y una vez que ya tenemos preparada la medicación, se pasa un 10% en bolo, es decir, por ejemplo, si el paciente le tuviéramos que pasar 90 miligramos, le vamos a pasar 9 miligramos en bolo y el resto se va pasando en el transcurso de una hora, ¿sí? Si el paciente le estamos haciendo trombolíticos endovenosos y empieza con cefalea, hipertensión aguda, náuseas, vómitos, empeoramiento del examen neurológico, se debe descontinuar el tratamiento con trombolítico y obtener una tomografía de emergencia, ¿sí? Siempre es recomendable no invadir al paciente innecesariamente si se va a trombolizar, es decir, no colocar sonda nasogástrica, no colocar catéteres en la vejiga, tratar de no poner catéteres para evaluar la presión, ¿sí? Todo lo que sea invasivo, tratar de evitarlo. Solo se colocan dos vías, que son las que se van a usar para hidratar y para infundir el trombolítico, ¿sí? Y como recomendación, luego de 24 horas de que se ha terminado de pasar el trombolítico, se recomienda evaluar una tomografía o una resonancia para intentar descartar si hay transformación hemorrágica, empeoramiento de la CV y demás, después de que ha sido tratado el paciente, ¿sí? Hay criterios de inclusión y de exclusión, ¿sí? Paciente para ser incluido en tratamiento trombolítico debe tener más de 18 años, ¿sí? Eh, Tienen que haber comenzado con su cuadro hace menos de 3 horas, ¿sí? No haber tenido una cirugía grande previa, no haber tenido síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea o de una neoplasia intracraneal, ¿sí? Tener un recuento de plaquetas mayor a 100.000. Hay varios criterios de inclusión y de exclusión, ¿sí? Hay criterios que son relativos, como por ejemplo estar embarazada, si el paciente ha tenido alguna convulsión, ¿sí? Y demás. Tenemos que repasar, acá quedan algunos, ¿sí? Siempre estos generalmente se tiene como un checklist que cuando viene el paciente se le hace una pregunta. ¿Estuvo operado? ¿Tuvo un trauma importante hace poco tiempo? ¿Tiene algún problema, alguna discrasia sanguínea? ¿Está anticoagulado? Si está anticoagulado, ¿cuál fue su último RIN? Se van preguntando estas cosas y se van tildando y se va descartando, ¿sí? Ahora se sabe, se ha generado lo que es una ventana empleada que se utiliza hasta 4 horas y media. Hay pacientes que se los realiza trombolisis, pero que deben cumplir determinadas características. Ser menores de 80 años, tener un NIH, que es la escala que decíamos de afectación
menor a 25, no tener historia de uso de anticoagulantes, sin antecedentes de ACV previo y sin antecedentes de diabetes, ¿sí? Esas cosas pueden generar que el paciente tenga un peor desenlace, por eso si tiene alguno de estos antecedentes, se excluye de esta ventana ampliada hasta las 4 horas y media. Otros tratamientos específicos para el ACV, bueno, en los pacientes que no se trombolizan y en los que se trombolicen también, pero un poco posterior, se va a realizar antiagregación. Generalmente se puede utilizar, hay distintas medicaciones, pero las más comunes son el clopidogrel y la aspirineta. Hay pacientes seleccionados en los que se van a anticoagular, sobre todo cuando la causa sea la cardioembolia. Esos pacientes, excepto que medien alguna contraindicación, que sean muy mayores o demás, o el riesgo, mucho riesgo de caída, etcétera, se los va a anticoagular cuando corresponde. Después también están los tratamientos invasivos, como son de trombolisis interarterial combinada, ¿sí? Y, y algunos dispositivos que permiten extraer, ¿sí? los trombos. Ya hablamos de la aspirineta, la dosis es entre 100 y 300 miligramos día. Normalmente cuando el paciente viene, sea una dosis de carga de 300 miligramos y después se continúa con 100 o 200 miligramos día. Y el clopidogrel también es otra medicación que se puede utilizar. Normalmente se hace una carga de 300 miligramos cuando el paciente se interna y luego se continúa con 75. Esto tiene que ver con los tiempos que demora en llegar a generar la antiagregación clínicamente relevante, ¿sí? Algunos pacientes requieren tratamiento quirúrgico del ACV isquémico, que es una cirugía descompresiva, y generalmente son los pacientes que hacen ACVs extensos, sobre todo en el territorio de la cerebral media, que suelen ser ACVs muy grandes y que secundariamente producen un deterioro neurológico del paciente porque se produce edema cerebral, efecto de masa, compresión y deterioro, a veces herniación y deterioro del paciente. Esos pacientes, para que no mueran, hay que hacerle una craneotomía descompresiva para que tengan lugar para ese cerebro hinchado. Y también es muy importante remarcar, acá ese infarto cerebeloso, pero serían los infartos que son de fosa posterior, porque es una zona que es muy proclive a poder complicarse y a poder evolucionar mal rápidamente, ¿sí? Entonces, en esos casos, a veces uno decide hacer cirugías descompresivas preventivas para evitar peores desenlaces del paciente, ¿sí? Y bueno, acá terminó la clase. Ahora vamos a dejar un espacio para las preguntas. Como resumen, decirles que siempre debemos sospechar en un paciente, siempre debemos tener paciente esta patología, porque es una patología muy prevalente. Acordarnos que el paciente se va a manifestar normalmente con algún tipo de déficit focal, ¿sí? Algún tipo de déficit focal va a debutar y nosotros en ese momento, nuestra evaluación clínica, nuestro examen neurológico van a ser muy importantes para determinar si esa focalidad habla de un posible compromiso del sistema nervioso o no. Si es así, debemos descartar rápidamente algunas cosas, como dijimos, son que el paciente tenga alguna intoxicación, que tenga algún un cuadro de hipoglucemia o algún otro simulador y hacer rápidamente una tomografía, pensarlo y activar rápidamente un protocolo de stroke, hacer tomografía, avisar, llevar al paciente y prepararnos para conseguir la medicación, todo y poder hacer la trombólisis, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar espacio para las preguntas ahora y podemos ir charlando algunas otras.